al pueblo de Dios, cuando que Dios les ha dicho que lo hagan con ánimo pronto, porque el príncipe de los pastores viene a buscar su iglesia. Hay que cuidarnos, pastores, hay que cuidarnos, evangelistas, de no maltratar, porque los derechos del hombre son inalienables. Si usted tiene un cristiano malcriado dentro de la iglesia, pues ore por él, pero no se ponga a maltratarlo verbalmente, no se ponga a destruirlo desde el altar, no mande los diáconos que lo voten como perro, como me votaron a mí, bendito sea Dios, sin hacerle nada a nadie, sino que enamorado de Cristo, predicando a Cristo, hablando de Cristo todo el tiempo. Nunca me dieron la mano, sino que me votaron como perro, bendito sea Dios. Es más, que vino una hermana, amados hermanos, y me dijo: hermano Noé, siento de parte de Dios, la hermana Marta Díaz se llamaba la hermanita, aquí asiento de parte de Dios que en esta iglesia no hay cabida para ti, hermano, salte de aquí, me dijo ella. Pero yo no la pude entender, porque lo mío era estar predicando a Cristo en las calles todo el tiempo. No me interesaba ni me interesa lo que hablen de mí. Pero cuando aquel varón, miraba que yo tenía palabra de Dios todo el tiempo con sabiduría, le decía a la gente: este no ha ido ni al instituto, ¿quién le ha enseñado la Biblia a este? Pero él no sabía ni le había hablado del Espíritu Santo, porque no tenía comunión con Dios. El Espíritu Santo me metía 12 horas diarias a estudiar la palabra, orando 3, 4, 5, 6, 7 horas diarias, ayunando toda la semana delante de Jehová, recién convertido, mientras que el pastor estaba preocupado solamente en las cosas externas, bendito sea Dios. Y el Espíritu Santo anda buscando los corazones para transformarlos, para metérseles por dentro, para limpiarlos, para hacer los vasos de él. Cuidado, pastor, cuidado, abra sus ojos y póngase a orar para que le dé espíritu de discernimiento el Espíritu Santo, y no tenga usted que andar buscando quien le chismee como usted el hermano, sino que el Espíritu Santo le dé testimonio de las ovejas, porque el buen pastor conoce a sus ovejas, bendito sea Dios. Pastor, esto lo estoy hablando para que usted tema y usted diga: no, yo no quiero ser un instrumento de ira, yo no quiero destruir a los siervos de Dios recién convertidos ni los que están viejos. Yo quiero ayudarlos a levantarlos, yo quiero levantarlos con conocimiento de Dios, porque cuando Pablo reconoció su error, qué triste, mire como un cura católico, un apóstol de estos grandes papas de Roma pidiendo perdón, y muchos ministros evangélicos maltratan a la grey de Dios. Cuando fue la última que le pidieron perdón a un miembro sencillo de la iglesia? Nunca se mueren sin decir perdóname, pero le aseguro que al cielo no entra varón, porque todos somos hermanos de Jesucristo, y aún el más pequeñito que usted crea que no vale nada, ese pequeñito vale más que usted, aunque usted no lo crea, bendito sea Dios, ante los ojos del Dios de la gloria, porque la Biblia dice: el que menosprecia a su prójimo es falto de entendimiento, yerra, y yerrar es pecado, es errar al blanco, bendito sea Dios. Y eso es lo que están haciendo mucha gente, muchos ministros, maltratando, bendito sea Dios, a los siervos de Dios, bendito sea Dios, en esta hora. Pero eso no es nuevo sobre la faz de la tierra. Levántese, hermano, hemos estado aquí en la ciudad de Nueva York, batallando, peleando. Los que me conocen saben que digo verdad en Cristo, y trabajaba con un varón. Óigalo, hermano, le estoy hablando, esto nunca lo he hablado, pero esto va compaginado con la experiencia del apóstol Pablo, bendito sea Dios. Mire, hermano, fíjense que yo trabajaba en una funeraria de un hermano que era miembro de esa congregación donde yo me convertí, donde me votaron como perro. Hello, hay pastores que lo votan como perro a uno de las iglesias, y más sin embargo le voy a decir: las iglesias son lugares públicos, que si uno se va a una corte, ese pastor puede caer hasta preso. Hello, porque las iglesias en los Estados Unidos son lugares públicos donde nadie tiene derecho de sacar a nadie, pero los pastores tienen un poder gigante que abusan de la gente. Entonces yo me acuerdo que con el hermano dueño de la funeraria donde yo trabajaba, lo que me hacía en 1992, 91, eran como $200, $300 a la semana. Y ese pastor llegó y le dijo al hermano: yo quiero que me saques este varón de aquí, que no le des trabajo. Entonces yo me acuerdo que el hermano me dijo: vete allá abajo a ver unos ataúdes que hay allá, a limpiar todas esas cosas, porque hay unos muertos, me dijo el hermano. Y el pastor llegó a decirle que me botara del trabajo, hermano. Óigalo, pastor, arregla tu vida. Esto lo estoy hablando y no lo voy a callar. De esto han pasado casi 18 años. Es primera vez que lo hablo, pero Dios sabe que lo estoy hablando para que los malvados o se hagan más malvados o se arreglen, bendito sea Dios. Y luego vino el hermano y me dijo: mira, hermano, el pastor vino a decirme que te bote del trabajo que te he dado. Pero ¿sabe lo que me dijo el hermano? No te voy a votar, me dijo, no te voy a votar.
porque ese pastor es maña vieja de él de estar haciendo estas cosas. Hace 15 años lo hizo con un hermano también. Oiga, es que les gusta, son enemigos del Dios del cielo, hermano. Les gusta, hermano. Pastor, cambia tu vida. Que aunque se convierta mucha gente en tu iglesia, si no has cambiado ese carácter de que cuando hay un hermano que no puedes con él, te llenas de odio y los maltrates, Dios te dice misericordia. Misericordia. Mira a Pablo, criminal número 1. Mira al Papa de Roma, pidió perdón aunque sea el Papa de Roma. Y tú vas a seguir maltratando de tiempo en tiempo a la gente que no puedas con ellos. Es que nosotros tenemos la música por dentro, hermano. Tú sabes por qué yo me quedé en el cristianismo, hermano. Tú sabes por qué no me fui atrás del cristianismo. Porque es que Dios no me mandó ningún evangelista, ni ningún predicador, ni ningún tratado que me dieran en las calles. Es que Dios se me apareció personalmente en sueño, hermano. Siendo yo un joven de 22 años, bailando lambada, merengue, reggae, bailando música, soul music, R&B, metiéndome cervezas en el Happy Land Bar en Nueva York, en las discotecas, bailando en las discotecas de los brasileños en Newark, New Jersey. Yo era un joven que no estaba, como dicen por ahí, perdido, hundido en ninguna droga, pero estaba metido en la fiesta, en el baile, en la bebedera, en la comedera, y Dios se me apareció en sueño y me convenció de verdad, hermano. Y él a los 7 días de haberme convertido se me volvió a aparecer y me dijo: Noé, agarra una pluma, bendito sea Dios. Hermano, te estoy hablando cosas que nunca he hablado, bendito sea Dios, en esta hora, pero las estoy haciendo públicas para que te des cuenta que Dios no necesita de nadie, que Él señala sus vasos como te ha señalado a ti. Si te quieres pervertir, ese es tu problema, bendito sea Dios. Si te quieres corromper, ese es tu problema. Y Dios me dijo: mi siervo, coge una pluma y te voy a mostrar cuál es el núcleo central de la vida de mi siervo, el núcleo central, cómo ellos deben de vivir. Me llevó a Proverbios capítulo 1 verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí vas a vivir, mi siervo, en temor mío, en reverencia, en respeto, en santidad. Me dijo: no te apartes de ahí, bendito sea Dios. Oye, mi hermano, eso me lo dijo Dios 7 días después de haberse aparecido a mi vida, cuando yo fui donde ese mismo pastor a decirle que Dios se me había aparecido. En vez de decir: tengo un muchacho que se le apareció Dios, un muchacho que lo salvó Dios, no, me mandó 4 diáconos y me tiró a la basura, bendito sea Dios. Me tiró a la calle como Eddie Murphy en la película Beverly Hills Cop, bendito sea Dios. Esto es verdad lo que estoy hablando. Esto me sucedió en 1991. Me votaron como perro, bendito sea Dios, de la iglesia. ¿Por qué me votaron como perro? Porque decía que yo sabía mucha Biblia. Que cómo es que yo sabía tanta Biblia y no había ido al instituto, dice. Pero yo vivía 12 horas estudiando la Biblia, orando, ayunando, buscando a Dios. Porque Dios me había dado este ministerio a los 2 meses de convertido. Así que, pastor, mire que no esté dando cosas contra el aguijón usted. Porque si Pablo daba cosas, usted puede estar dando cosas también. Es elemental por qué Pablo lloraba tanto por sus hermanos israelitas. Porque mire, hermano, quiero hablarle más elemental y más profundamente el asunto. Mire, Satanás es padre de toda mentira, hermano. Y Satanás es mentiroso desde el principio de la fundación del mundo. Pero cuando Satanás se encuentra con Dios, es al único que no le puede mentir. Ahí está el detalle del asunto. Cuando se encontró con Cristo a los 40 días de ayuno y lo llevó al pináculo del templo y le dijo: mire estos reinos, todo esto es mío, le dijo. Si postrado me adoras, te lo doy. Óigalo ahora. Está diciéndole verdad Satanás a Cristo. Porque Adán y Eva le entregaron el reino de la tierra a este varón, a este personaje, a esta persona, que es un personaje espiritual. Eso es muy importante, amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenía el imperio romano bajo el yugo de Satanás? Los césares de Roma destruyendo a quien agarraban, porque esa era la 4ª bestia espantosa y terrible. Esa era la 4ª bestia malévola y temible y poderosa, que todo lo que lo hollaba y lo hundía con los pies, amados hermanos. Y cuando le dice: mira, hasta le mostró todo Jerusalén, es mía también, le dijo Jerusalén. Era de él también Jerusalén. Porque el sistema religioso que había no lo había puesto Dios, lo había puesto Satanás. Los saduceos no creían en la resurrección, para empezar. Los saduceos no creían en la resurrección. ¿Usted me oye, hermano? Esa era una secta que le había puesto Satanás entre medio de los mismos judíos. Los fariseos eran otros que no creían en el Hijo de Dios, que lo tenían en su misma cara.
Era el mismo Satanás que estaba ahí reinando, utilizando la misma religión de Dios para destruir al pueblo de Israel. La poca gente que estaba llena del Espíritu Santo no tenían ni chance de entrar al templo, bendito sea Dios. Más los romanos que estaban con Pilato ahí. Pilato estaba puesto por Satanás como jefe ahí, sobre todo el mundo. Y por eso Jesucristo le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y por eso Pablo era parte de esos mismos fariseos. Pablo conoció a Cristo personalmente también. Porque unos días después que mataron a Cristo y resucitó, él comenzó a matar cristianos. Cristo se le apareció. Pablo conoció a Cristo personalmente porque el periodo de tiempo gira en torno a esa historia de amor tan grande que hubo en Jerusalén. Uno vino a morir por todos, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para Él, que murió por todos nosotros. Por eso es que el mismo apóstol dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Pablo decía que tenía continuo dolor, porque sabía que el final de sus hermanos, oigan esto, hermano, fíjense que Cristo cuando llegó a la cima más alta y miró Jerusalén y le dijo: Jerusalén, que matas a los profetas. Ahí a Jesucristo le está funcionando el don de ciencia. Acuérdense que Jesucristo es Dios y es hombre. Y por ser hombre y Dios, está sujeto a la carne, a la naturaleza humana. Póngale ojo a esto. Póngale ojo a esto. Cristo todo lo que hacía, lo hacía por fe. Lo hacía por fe. Vamos a ver qué dice la Biblia, por si hay alguna duda de lo que estamos hablando. Porque a veces está: no, ese Cristo, Él venció al diablo porque era Dios. Bueno, no te duermas de ese lado, hermano. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque Cristo vino aquí a hacer un trabajo grande. Pero bien grande. Un trabajo gigante. Vino a hacer Jesucristo aquí a la tierra. Y ese trabajo que vino a hacer es un trabajo gigante. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. En el original hebreo, este clamor y lágrimas son gritos que pegaba Jesucristo. Me imagino cuando le decía Adonai, Adonai. Decía Adonai, le decía al Padre. Baruch Hashem, le decía al Padre en gritos, hermano. Por si hay alguna duda de la persona humana de Jesucristo, hermano. Eran gritos que pegaban. Véase la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, para que usted vea cómo gemía cuando le decía Elohim, le decía al Padre Samara Aliasa Asamara Alikabasamalaya Sima. Estaba sujeto en los días de su carne, hermano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, mire. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, mire. Y nosotros somos unos cabezones rebeldes, alábalo, tírate una sonrisita. Es una completa rebelión en la que estamos nosotros aquí abajo en la iglesia, hermano. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Léetelo allá en su casa, Hebreos 5:7, para que usted tenga una idea cómo Cristo se sometió, hermano. Se sometió al Padre. El justo por la fe vivirá. Óigalo, hermano. Eso es aplicable implícitamente al Hijo y a los hijos que Dios le dio. Amén. Porque la Biblia dice en el libro mismo de Hebreos 2:9, porque convenía al Padre, por cuya causa son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque los que son santificados y el que santifica de uno son todos. Y es el que santifica es Cristo. Y los santificados somos tú y yo por la sangre de Cristo.
Y Pablo no sabía esto hasta que lo supo. Entonces Pablo se llenó de profundo amor, hermano. ¿Cómo estás tú? Si eres hondureño, a favor de los hondureños.